recién se cortó, le estaba diciendo que los cuerpos de las vértebras lumbares son importantes, prominentes, porque entre otras funciones que no les dije hoy al principio, la columna permite todos los movimientos que nosotros realizamos. Lo hacemos gracias a la columna, ¿sí? Y ahora que estoy hablando de las vértebras lumbares, de paso les quiero contar, porque no quiero que se vaya a cortar otra vez, que estas curvaturas que yo les conté al principio del video son las curvas normales, porque todas las personas las tenemos, pero hay otras curvaturas anormales, atípicas, que tienen muchas personas porque a veces, por ejemplo, la columna, en lugar de presentarse de manera recta, de frente, tienen una lateralización, es decir, en este esquema que tenemos acá, miren, tendríamos la columna no como nosotros la vemos acá así derechita, sino lateralizada. Esto se llama escoliosis. Cuando una persona tiene la columna lateralizada, tiene escoliosis. Y en la escoliosis se ven como signos. Acuérdense que los signos es lo visible y lo que es síntoma es lo que tengo, que solamente yo puedo percibir. Como signo se puede observar un miembro superior más alto que el otro. Estos son signos de la escoliosis, ¿sí? También se encuentra desviación a la altura de la pelvis, como despareja. Y la escoliosis, si ustedes me preguntaran por qué se produce, puede ser congénita, algunos dicen que puede ser porque un miembro inferior es más corto que el otro. En otros casos se debe a algún tipo de trastorno a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Otro tipo de malformación que podemos, miren acá en este dibujo, otros dos tipos de curvas anormales, además de la escoliosis, es la cifosis y la lordosis. La cifosis es cuando tenemos la primer curvatura cervical convexa muy prominente, exageradamente prominente. Y la lordosis es cuando la curvatura lumbar es muy prominente, ¿sí? Entonces, cifosis, la curvatura a veces parece como que sobresaliera como si fuera una joroba inclusive, ¿sí? Se sobresale en la espalda como una joroba, la cifosis. Y la lordosis cuando es exagerada a nivel lumbar, la lordosis. Bueno, seguimos acá entonces con las vértebras lumbares que les estaba diciendo. Entonces, cuerpo importante, prominente, desarrollado. Recuerden, el motivo que les dije es soportar el peso de los órganos abdominales, de los músculos de la pelvis y los músculos de la espalda, toda esta zona. No tenemos facetas costales para las costillas porque estamos ya a nivel lumbar. Y tenemos, fíjense, miren la apófisis espinosa. No es puntiaguda hacia atrás, es cuadrilátera. Y eso es otro rasgo importante de las vértebras lumbares. Tiene todo aspecto cuadrilátero. Todas las apófisis transversas, la apófisis espinosa, todo es cuadrilátero, a diferencia de las otras vértebras. Acá, entonces, pasamos de la última vértebra lumbar al sacro. Miren el sacro. Acá tenemos el sacro que es un conjunto de vértebras que se fusionan. Comienza la fusión aproximadamente, mejor dicho, va terminando a los 20 años, ¿sí? Exactamente a los 20 años. Son 5 vértebras que se encuentran fusionadas, ¿sí? Fíjense la forma triangular. Tenemos una base que se llama promontorio, que sirve para medir la pelvis, un extremo que se llama vértice del sacro. Esto que ustedes observan acá se llaman líneas transversas anteriores, que sería la unión de los cuerpos vertebrales de cada una de las 5 vértebras sacras. Una aclaración importante: el sacro de la mujer es más corto y más ancho, inclusive más curvo también, que el del hombre, porque está preparado para el parto. Estos conductos orificios que ustedes ven acá se llaman forámenes sacros anteriores. Y del otro lado tenemos los forámenes sacros posteriores. ¿Para qué? Ya saben, para que pasen por ahí las arterias, las venas y los vasos sanguíneos acompañantes, además de las terminaciones nerviosas.
Después tenemos acá una superficie articular del sacro con la última vértebra lumbar. El sacro articula con la última vértebra lumbar, articulación lumbosacra, con el íleon, articulación sacroilíaca, y con el coxis, articulación sacrocoxígea. Así que sacrocoxígea con el coxis, sacroilíaca con el íleon, que son cada uno de los huesos de la pelvis, y lumbosacra o sacrolumbar con la última vértebra lumbar. Esto que ustedes ven acá se llaman apófisis auriculares del sacro, que articulan con el íleon, ¿sí? Y esto que ustedes observan acá es el sacro vista lateral. ¿Por qué lo muestra la vista lateral? Porque es importante que ustedes vean acá lo que se llaman las apófisis auriculares del sacro, que articulan acá con el íleon, como les decía, articulación sacroilíaca. Y esta parte que está acá en la región posterior se llama tuberosidad sacra, es para inserción de músculos, ¿sí?, de la pelvis. Otro dato importante para decirles que se encuentra acá en el vértice es el hiato con H, hiato sacro, que es importante porque el sacro no se encuentra en contacto directo con el coxis. El sacro tiene una abertura que se llama hiato, es separada por dos tuberosidades que se llaman astas sacras. Y ese hiato es importante porque es en esa abertura donde se introduce la anestesia caudal, ¿sí? El coxis, que lo tenemos acá, miren, en este dibujito, acá tenemos el coxis, es la unión, este es el último de todas las vértebras en soldarse, es la última, aproximadamente a los 30 años se terminan de soldar. Son 4, 1, 2, 3, 4 vértebras soldaditas. Fíjense que tenemos, acá se ve clarito, el coxis tiene también dos astas coxígeas, acuérdense que se articula con el sacro, ¿sí? Y como importante para decir del coxis es, como les dije, las vértebras están soldadas, se terminan de soldar a los 30, y está ubicado bien hacia abajo porque, como les dije, la orientación del sacro y del coxis facilita el parto natural. Bueno, ahora con esta información que yo les he dado, ustedes van a poder entender. Seguramente hay cosas que han faltado. Quiero que recuerden, por favor, que puntualicen mucho lo de los discos intervertebrales que yo les expliqué. Recuerden que los discos intervertebrales, no les dije cuando les estaba explicando, los discos intervertebrales, ¿sí? La palabra, fíjense, intervertebrales, están entre vértebra y vértebra, son avasculares, ¿sí? Y eso, ¿qué quiere decir? Que no tienen irrigación propia, reciben la irrigación de esos forámenes nutricios que yo les conté que están en las caras laterales del cuerpo de una vértebra, ¿sí? De ahí reciben los desechos, eliminan los desechos y reciben los nutrientes. Fíjense cómo en anatomía se articula todo. Ahora estamos hablando de disco intervertebral, que ya lo vimos cuando hablábamos de tejido conectivo o fibrocartílago, el cartílago más fuerte del cuerpo. Bueno, esto es el complemento que siempre les preparo para que ustedes puedan entender. No es lo único, ustedes tienen que hacer los trabajos, estudiarlos y revisar con la información que yo les doy. Pero fíjense los inconvenientes que hay para ver bien lo que quiero mostrar. Espero que les sirva, les mando un beso y nos vemos.